Nicolás Maduro al ministro de la Defensa, general jefe Padrino López, donde hacemos un análisis prospectivo, una especie de juego de guerra, Antonio, que se hace ahí de escenarios posibles. Y sobre esto, bueno, han venido surgiendo un conjunto de trabajo, y este es un ensayo que acabo de terminar, esto está calentito, lo voy a compartir con ustedes. Se llama El escudo civilizatorio de nuestra América, genealogía del pensamiento insurgente frente a la necropolítica del siglo XXI. ¿Qué sostengo esencialmente acá? Bueno, primero que para comprender la coyuntura global, que va más allá incluso de la amenaza contra nosotros y que tiene que ver desde la guerra subsidiaria de la OTAN hacia Ucrania, el genocidio sistemático en Palestina y por supuesto las agresiones contra la revolución bolivariana, creo que hay que ir más allá del simple relato aislado. Es decir, no se puede ver lo que sucede en Palestina, lo que sucedió en algún momento en el bombardeo con la anuencia de Estados Unidos de Israel a Irán, y no se puede ver aislado de lo que sucede en Ucrania con lo de nosotros. Y esto tiene que ver con lo que yo llamo el declive del eje hegemónico unipolar. En ese sentido, yo parto de un concepto de mi maestro, el filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel, de totalidad vigente. Eso es lo que observamos en Estados Unidos, lo que observamos en Palestina, lo que observamos en Ucrania, lo que observamos nosotros, tiene que ver con una anomalía política. Es lo que Dussel llamaba el ego conquiro, el yo conquisto, ¿no? Y ese yo conquisto se basa en un elemento aún más peligroso que amenaza no solo, y por eso te digo que no se puede ver aislado, no es solo la amenaza contra Palestina, no es solo la amenaza contra Rusia en Ucrania, es también la amenaza de la nueva Unión Centroafricana a partir de lo que está haciendo Mali y buena parte de los países del centro de África. Tiene que ver con la crisis migratoria del Magreb africano hacia Europa, tiene que ver con nosotros, ¿no? Y esto hay que verlo, yo sugiero aquí verlo desde un concepto de un africano extraordinario que se llama Achille Mbembe, quien construye el concepto de necropolítica. ¿A qué se refiere esta nueva categoría? Dice, bueno, que es el poder de dictar quién puede vivir y quién debe morir, violentando y pasando por encima de los principios del derecho internacional humanitario. En nuestro caso, esa necropolítica lo vemos perfectamente dibujado en la acción sobre Palestina y Siria. Ahí la guerra contra el terrorismo, entre comillas, sirve como una coartada reconfiguración de mapas estratégicos. Pero es el mismo patrón que la comandante del Comando Sur, la general Laura Richardson, señalaban en un momento, ¿no?, sobre la necesidad de controlar el triángulo de litio y la faja petrolífera del Orinoco. ¿Qué es lo que sostenemos? Creo que además esto nos permite a nosotros ver en la larga duración lo que yo llamo una doctrina de defensa civilizatoria y que tiene unas enormes raíces en el concepto y en la idea de soberanía que Bolívar va a ir construyendo y que trasciende la propia presencia física y doctrinaria del pensamiento de Bolívar y se manifiesta en Martí, se manifiesta en Sandino, se manifiesta en Fidel y por supuesto en Chávez. Se está adelantando a un debate que es muy común en el campo de la doctrina de seguridad y defensa actual, que es el tema de la multipolaridad, lo que yo llamo Bolívar esboza una multipolaridad temprana, muy temprana, mucho antes incluso de que se definan las escuelas geopolíticas inglesa, francesa y norteamericana entre el último tercio del siglo XIX y el principio del siglo XX. Martí continúa con eso, porque Martí además introduce un concepto que ya hoy está mucho más dibujado, que es el concepto de guerra cultural, es decir, la agresión militar no solo tiene que ver con una agresión física, sino que es una agresión simbólica. Y es lo que Martí nos advierte en ese maravilloso texto de Nuestra América. Hay una línea de continuidad histórica con Sandino, quien se adelanta a las acciones ante una guerra asimétrica como un mecanismo de resistencia nacional, que es lo que nosotros estamos construyendo hoy
con el concepto de guerra popular prolongada, que además es una interpretación de lo que efectivamente hicieron los vietnamitas en contra de los norteamericanos. En el caso de Fidel y el Che, hay una internacionalización de la defensa, que además es la idea proveniente de Bolívar sobre esa multipolaridad temporal. Y finalmente, Chávez sintetiza esto en una praxis de Estado. ¿Cómo lo vemos? Bueno, primero entender que la categoría de soberanía, en el caso que yo estoy planteando acá, que es el caso del pensamiento político, no se reduce a lo que tradicionalmente lo constriñe el análisis jurídico. Eso es, el análisis jurídico dice que soberanía es la inviolabilidad de las fronteras y el monopolio del uso de la fuerza dentro del territorio. Yo sostengo acá, en este ensayo, que para el sur global, incluyendo Venezuela, y particularmente para nuestra América, la soberanía es una construcción histórica y que tiene que ver con lo que yo denomino aquí una acumulación geológica de resistencia, que tiene la carga caribe, que tiene toda la carga de la resistencia que nosotros vivimos. Fíjense, ahí es interesante el análisis comparado. Cuando uno ve el proceso de ocupación hispana, por ejemplo, en lo que era la antigua sociedad azteca o la antigua sociedad inca, ve que inmediatamente que se produce la detención y el aniquilamiento de los que fungían como cabeza política, inmediatamente se produce la eclosión de esa sociedad. El caso nuestro es completamente distinto. La erupción aquí en 1498 y el proceso de control y de sometimiento no termina sino posterior a 1590, es decir, hay casi un siglo de resistencia. Eso habla del modo de vida de la sociedad nuestra, que es completamente distinta al modo de vida jerárquico que vemos en la sociedad azteca o la sociedad inca. Y por eso que yo digo que el concepto de nuestra soberanía está asociado con una acumulación geológica de resistencia. Y el aseguramiento que vemos en el Monte Sacro, muy temprano, que está marcado por un republicanismo muy romántico, se transmuta en un estadista que, entendiendo la guerra y entendiendo el dinamismo y la crudeza de la guerra, comprende la naturaleza depredadora de la política internacional y construye, por lo tanto, una ontología de la soberanía. Punto clave, la Carta de Jamaica, indudablemente, porque no solo que hace un análisis prospectivo de lo que va a ser la dinámica sociopolítica, sino que ahí formula la tesis del equilibrio del universo. Sí, y lo ve muy claro, ¿no? Dice, la unión de la América Meridional es lo único que puede hacernos respetar de las naciones del universo. Un poco más de una década después, en la carta famosa Patricio Campbell, rompe con una perspectiva liberal que veía a los Estados Unidos como una especie de hermano mayor, ¿no? Y afirma aquella contundente frase de los Estados Unidos parece destinado por la providencia. Define ahí lo que hoy conceptualizamos claramente como una guerra híbrida, 2 siglos antes que se formule en términos estratégicos militares el término, ¿no? Y esto sobre la idea de una unidad continental. Indudablemente de ahí sugiere algo ante lo cual nosotros tenemos que responder. Eso es, la fragmentación es una herramienta y la unidad es la única garantía de existencia. El segundo elemento de esta acumulación geológica de la cual yo hablo es José Martí y lo que yo llamo el giro epistémico. O sea, la soberanía como un elemento cultural y mental, esbozado perfectamente en nuestra América. Aquello de que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra, lo encarna perfectamente. Y Martí nos alerta sobre lo que él denominó el aldeano vanidoso, aquel que cree que el mundo entero es su aldea, ignorando al gigante de 7 leguas como él lo denominó. Y en ese sentido, Martí aporta a esta genealogía insurgente una noción de que el imperialismo no solo quiere territorio, sino que busca el control del alma, un tema de la emotividad, que ha sido efectivamente la respuesta sobre la cual nosotros hemos construido todo el tema de una resistencia popular prolongada, el tema de la esperanza
el tema del dinamismo que nos caracteriza, ha sido el escudo verdadero que nos ha permitido a nosotros resistir ante lo que ha sido exitoso, primero en Irak, luego en Siria, luego en Libia y finalmente en Siria recientemente. El tercer elemento de esta acumulación genealógica de la cual yo hablo, en términos de la soberanía, lo provee Augusto César Sandino, que es lo que yo llamo la soberanía de la carne y de la dignidad armada. Lo que hace Sandino en las Segovias entre 1927 y 1933, al resistir la intervención directa de los marines y al, de alguna manera, construir una potenciación asimétrica ante fuerzas que nos superan tecnológicamente en su capacidad, se construye en aquella frase que él señala en el manifiesto de San Albino: la soberanía de un pueblo no se discute, se defiende con las armas en la mano. Y Sandino crea lo que yo llamo una doctrina latinoamericana, que es el ejército defensor de la soberanía nacional, que es un antecedente moderno de la guerrilla antiimperialista organizada posteriormente en todo el continente. Esa idea de un ejército defensor de la soberanía nacional la lleva adelante perfectamente Fidel y el Che a partir de la Revolución Cubana, ¿no? En aquel mensaje a la tricontinental del Che en 1967 da la idea de crear múltiples frentes, ¿no? Dice el Che, crear 2, 3, muchos Vietnam es la consigna. Y es una lectura geopolítica profunda lo que ambos hacen, ¿no? Ante los recursos infinitos del imperialismo norteamericano hay que multiplicar, por lo tanto, la simetría en los escenarios territoriales. Y cerramos con Chávez, indudablemente, lo que aporta. Crea una síntesis operativa sobre esa idea de soberanía integral. Es una síntesis dialéctica de esta genealogía que, insisto, tiene una línea de continuidad del siglo XIX hasta el siglo XXI. Chávez lo que hace es convertirlo en una arquitectura de Estado. Primero, establecido constitucionalmente ante la idea de que el ejercicio de la defensa y el concepto de defensa integral no es exclusivo de las Fuerzas Armadas, sino que es una corresponsabilidad. Y eso lo transforma en una arquitectura de Estado a través de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y lo terminamos de completar ahora con la Ley Orgánica de los órganos de dirección de defensa integral. Sin soberanía económica, la soberanía política es simplemente un espejismo. Y es la idea de la unión cívico-militar. Esa idea matriz de Bolívar del equilibrio del universo establecido en la Carta de Jamaica lo transforma Chávez mediante una institucionalidad. ALBA TCP, UNASUR, el Consejo de Defensa, CELAC y Petrocaribe, ¿no? Y entonces esto nos permite verlo desde la lectura de la agresión de Trump. En mi criterio, y lo he venido sosteniendo, insistir que es exclusivamente la matriz energética la que nos explica la presencia de esta flota en el Caribe, que no tiene parangón. Muy seguramente William les va a hablar de esto en la segunda mitad del siglo XX. No puede ser vista solo con el tema energético. Esto no significa que yo subvalore el tema energético. Hay una realidad geopolítica energética clara. Los Estados Unidos tienen un consumo de 20 millones de barriles de petróleo diario, solo produce 12. Los 8 millones restantes, el 65%, lo obtiene de fuentes provenientes de los alrededores del Golfo Pérsico. Eso es Irak, eso es Kuwait, eso es Qatar, eso es Emiratos Árabes Unidos, eso es Arabia Saudita, y tiene que sacarlo a través del estrecho de Hormuz, el cual controla esencialmente Irán. Y por lo tanto, por la conflictividad que desarrolla los Estados Unidos a través del Estado de Israel en la zona, eso posiblemente puede conducir en que en cualquier momento Irán bloquee el estrecho de Hormuz y por lo tanto colapsa el surtido de ese 65% que cubre la demanda energética de los Estados Unidos. Eso también nos explica la guerra en el Yemen, porque el estrecho de Bab el-Mandeb, que puede ser la otra posibilidad, también está impedido de ser utilizado por ellos, y por lo tanto
las dos vías, los dos estrechos que conducen indefectiblemente hacia el canal de Suez y de ahí hacia las refinerías europeas que están ubicadas en Alemania, que están ubicadas en Francia, que están ubicadas en Italia, es prácticamente imposible y solo queda, por lo tanto, la perspectiva de lo que ellos consideran su zona segura, su espacio trasero, y eso vuelve la mirada hacia nosotros. ¿Qué sostenemos en este sentido? Bueno, creo que en términos geopolíticos entramos en lo que llamamos, o lo que yo llamo una entropía geopolítica, es decir, un proceso de desgaste interno, y esto tiene varias variantes, varias aristas. El primero es que las potencias que compiten con el G7, esencialmente China en lo económico y Rusia en lo militar, y los bloques contrahegemónicos que han construido a través de los BRICS más, han generado que, por supuesto, los Estados Unidos intente una ofensiva que se entiende y debemos entenderla como una guerra de espectro completo, full spectrum dominance en el criterio de los propios documentos de él. Y el American First de Donald Trump debe ser visto como él. Por lo tanto, lo que estamos viendo es un retorno resemantizado al monroísmo agresivo del primer tercio del siglo XIX, ¿no? Y en este sentido, esto está basado en una perspectiva de unilateralismo extractivista que fue formulado bajo el principio de la necropolítica, es decir, quien decide. El bombardeo, además, en el Mar Caribe no solo tiene que ver con esta matriz geoenergética y geoeconómica, tiene que ver con otra matriz, con dos matrices adicionales en donde nosotros también jugamos un papel esencial. La primera es que desde el punto de vista del concepto geoestratégico de poder marítimo, que mezcla la idea de poder naval, eso es qué cantidad de barcos tengo, capacidad de cruceros, portaaviones, etcétera, y poder mercante, poder comercial. Cuando lo vemos que esas dos variables constituyen lo que en geoestrategia llamamos poder marítimo, y analizamos la estructura de ese poder marítimo en este siglo XXI, entonces vemos otra lectura. Es que es China, es que es Rusia los que ocupan lugar 1 y 2 en términos de poder marítimo. En tercer lugar está Estados Unidos. Y no solo que es China y que es Rusia, sino que Venezuela le aperturó la presencia de la actividad mercantil a China y a Rusia a través del convenio, desde que Chávez en el año 2004 convocó al nuevo mapa estratégico de la discusión sobre la necesidad de modificar y variar y amplificar las asociaciones estratégicas geopolíticas que nosotros teníamos. Y Chávez lo hace porque hay modificaciones en dos categorías que yo también he venido construyendo: la categoría de tiempo geopolítico y la categoría de espacio geopolítico. Cuando hablamos de tiempo geopolítico, hablamos de una modificación de las relaciones de poder entre las grandes potencias. Y entonces ya no vemos el militarismo globalizante que pretendía esbozar los Estados Unidos a partir de la caída del muro de Berlín a finales de la década de los 80, principios de la década de los 90. Y además eso significa una modificación en la categoría de espacio geopolítico que nos explica la relación entre las potencias dominantes y los países que son dominados. Cuando vemos esas dos categorías vemos enormes cambios. Vemos cambios en lo militar porque el militarismo globalizante de los Estados Unidos hizo posible lo que en la segunda mitad del siglo XX fue imposible. Eso es, que unificaran los criterios geoestratégicos militares Rusia y China. Y el militarismo globalizante permitió eso, y eso se concreta en el Acuerdo de Shanghái y se concreta, por lo tanto, en la alianza económica militar que vemos en este momento. Estamos hablando, indudablemente, de un intento de Trump para dominar a través de una estrategia como lo hemos definido acá, ¿no? En el sentido de una dominación global, de espectro completo. ¿Cómo se presenta esto al respecto? Bueno,
utilizando campos pensantes. Hay una fundación de derecha vinculada con el International Republican Institute, el IRI, que es el brazo pensante del Partido Republicano, que es la Heritage Foundation. La Heritage Foundation en el primer trimestre de este año presentó lo que llaman ellos Project 2025, Proyecto 2025, que es una aplicación de máxima presión sin los frenos de la diplomacia multilateral. Eso es la necropolítica en su máximo expresión. Eso nos explica, aunque el proyecto es formulado en el 2025, viene siendo trabajado inicialmente desde el año 1991, cuando en el año 91, en el contexto de la Primera Guerra del Golfo, formulan lo que ellos llamaron en su momento el PNAC, Project for New American Century, el proyecto para el nuevo siglo americano, formulado por Dick Cheney, que después va a ser vicepresidente de George W. Bush, por Donald Rumsfeld, que era representante de la Halliburton y fue secretario de Estado, por Condoleezza Rice, que también era parte del equipo de la Halliburton y que después fue secretaria de Estado, y por Paul Wolfowitz, quien terminó siendo presidente del Banco Mundial durante el gobierno de George W. Bush. ¿Qué formulaba el PNAC, el proyecto para el nuevo siglo americano, y cómo se asocia con el Project 2025, con el proyecto 2025? El PNAC, el proyecto para el nuevo siglo americano, sostenía, uno, que los Estados Unidos debía imponerse no solo sobre sus adversarios históricos, China y Rusia, sino también sobre sus aliados, es decir, los demás países que conforman el G7. Segundo, que esto iba a ser posible a través de la extensión del área de libre comercio para las Américas. Los tratados de libre comercio, en el caso nuestro, tienen que ver con el ALCA. Y tercero, que esto iba a ser acompañado a través del desarrollo de lo que ellos denominan RAM, que es la revolución en armamento militar, que es la utilización de la cuarta revolución industrial y los elementos de cibernética, robótica y computación cuántica aplicada a las nuevas estrategias de guerra. Y por lo tanto eso se empieza a experimentar con la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania es un laboratorio que le permite, por una parte, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y por otra a Rusia, llevar a cabo lo que llamamos la nueva batalla a través del uso de la robótica, que es la utilización de los elementos, insisto, de la inteligencia de las cosas en el plano militar. La nueva estrategia tiene que ver con Palestina y Siria. Son laboratorios de necropolítica y de balcanización, que ya lo habían aplicado exitosamente en la guerra de Yugoslavia, pero que ahora tiene que ver con un concepto de guerra asimétrica, de exterminio y fragmentación territorial. Lo que vemos en Palestina, lo que vemos en Gaza, es la aplicación de la tecnología más avanzada, inteligencia artificial para selección de objetivos, sistema de vigilancia panóptica para una limpieza étnica. Este es el espejo en el que debemos mirarnos nosotros. La acción en el Caribe no solo es una acción de guerra psicológica, sino es la aplicación en el Caribe de esta guerra panóptica, de esta guerra asimétrica, utilizando elementos de la robótica y la cibernética. La conexión con nosotros es directa, es lo que sostengo. Las empresas de seguridad israelíes como NSO Group, que crea el programa Pegasus, que hace seguimiento, y por eso es que Nicolás nos dice, múdense de WhatsApp, porque hay un seguimiento de WhatsApp. Cada vez que ustedes hacen un correo, cada vez que bajan una app, lo que antes se lograba en el fascismo clásico a través de la tortura en los campos de concentración, hoy usted lo provee gratuitamente acá. Hay un perfilamiento de cada una de las identidades y cada una de las características que ustedes y nosotros tenemos, que permite saber. El mío, me imagino que dirá que a mí me gusta correr, que odio el vallenato, que me gusta la poesía, ¿no? Y ese debe ser mi esquema, que ya voy por la quinta administración, indudablemente. Y lo vemos en Siria. Lo que vemos en Siria es una balcanización, fragmentar el Estado soberano, laico y multiétnico, en pequeños califatos o zonas de control kurdo, turco, norteamericano para robar el petróleo. Eso nos lleva
con esto ya voy finalizando, nos lleva a la amenaza en el Caribe y la Amazonia. Esto tampoco es nuevo. Cuando Laura Richardson, la entonces comandante del Comando Sur entre el año 23 y 24, decía aquello de que ¿por qué es importante esta región? Y ella respondía: con todos sus recursos y elementos de tierras raras tienes el Triángulo del Litio, Argentina, Bolivia, Chile, las reservas de petróleo más grandes, crudo y ligero, descubiertos en Guayana y Venezuela, y tienen los recursos de Venezuela también con petróleo, cobre y oro. Utilizó el pronombre tenemos, ¿no? En lugar de existe o en lugar de ellos tienen, y eso revela el subconsciente imperial. Ahí hay que entender entonces la operación en el Esequibo, ¿no? Y el conflicto artificial es la ExxonMobil, que ha pagado literalmente los costos legales, pero además no solo se trata de petróleo, sino que el 65% de la biodiversidad del mundo está en esa zona. Es decir, el futuro de la humanidad en términos de biomedicina está en esa zona, no es solo petróleo. Por eso he venido advirtiendo en los escenarios en los que me muevo que no solo lo podemos ver desde una interpretación energética, que es totalmente válida como lo estoy demostrando, sino verlo en una segunda vertiente, las reservas bioenergéticas y las reservas de agua que están ahí. De las tres cuencas más importantes, ahí está la del Amazonas y la del Orinoco en disputa, ¿no? Que tiene que ver indudablemente con una perspectiva. Entonces nos enfrentamos a un actor irracional que busca una crisis por entropía. Y entonces ahí entra Venezuela y Colombia en el ojo del huracán. La cuenca del Caribe es el Heartland en la teoría geopolítica occidental de ellos en este momento. ¿Y por qué es el Heartland? Porque los otros espacios en los que tradicionalmente se ha disputado la hegemonía, que es el Océano Índico y el Pacífico, se encuentran en una franca y marcada deterioro producto de las modificaciones en torno al concepto geopolítico de poder marítimo. El Mediterráneo también ya no es un espacio en disputa y de control exclusivo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ante lo que están haciendo los países panafricanos, que amenaza la vertiente del Magreb africano que da al Mediterráneo. Por lo tanto, el control hegemónico total que habían tenido en algún momento, primero a través del Reino de Nápoles, luego a través de España e Inglaterra, está seriamente en entredicho en el Mediterráneo. Y eso hace que miren hacia lo que los españoles en su momento llamaron Mare Nostrum, Mare Claustrum, el mar Caribe, que va desde la desembocadura del río Esequibo y que se extiende hasta el Golfo de México, efectivamente. Y por lo tanto, es el Mediterráneo americano, es la redefinición de eso. Hay una disputa hegemónica. Y por lo tanto, eso nos explica la militarización del Caribe y el intento de construcción de un casus belli, ¿no? Es una guerra no convencional. Entonces vemos una operación que además no es nueva. Recordemos, esta operación la inició Trump en su primer periodo en el 2020. En el 2020 también movió con la misma excusa de la operación antidrogas, ignorando efectivamente los informes que señalan, como bien lo sabemos, que el 85% del tráfico de drogas hacia Estados Unidos por el Pacífico. Si hacemos un análisis de la polemología, es decir, de la ciencia que estudia la guerra, entonces hay que entender que este bloqueo naval crea condiciones para un falso. ¿Qué señala esto? Uno, lo que hace es eliminar una distinción entre un Estado y un cartel de narcotráfico, haciendo una simbiosis que es muy conveniente a los efectos de, con la excusa de la lucha contra el narcotráfico, destruir el Estado, ¿no? Y esto obviamente tiene que ver con un segundo elemento, es que aplica una extraterritorialidad total que violenta, por una parte, todos los principios del derecho internacional público, ¿no? Porque fíjense que la operación se hace en el límite de la zona económica exclusiva, y el derecho internacional, a través de la Convención Internacional del Mar, señala que se pueden hacer efectivamente entre países
operaciones conjuntas en el borde de la zona económica exclusiva, pero el Estado costanero, en este caso Venezuela, tiene que autorizar la operación. Y cuando vemos la realización de la operación en el borde de la zona económica exclusiva de Venezuela, lo que estamos viendo es una extraterritorialidad total que busca de alguna manera echar al traste el derecho internacional público y por la otra echar al traste el derecho internacional del mar. Producto efectivamente que desde la lógica del concepto de poder marítimo, los Estados Unidos ha venido perdiendo lo que considera un espacio vital que le ha permitido construir la hegemonía desde la finalización de la Segunda Gran Guerra en 1945. En tercer lugar, tiene que ver con lo que yo llamo un ultimátum energético, es decir, es la exigencia de Venezuela que ante el hecho de que los Estados Unidos necesita 8 millones de barriles diarios por encima de lo que produce y que no tiene la seguridad de obtener el 65% de esos 8 millones con seguridad de la zona del Golfo Pérsico, es la exigencia de que nosotros se lo demos. Es aquella afirmación de Trump que dijo en un momento determinado: estábamos a punto de lograr que Venezuela nos diera su petróleo sin ningún tipo de problema y hoy se lo estamos pagando. Eso vuelve la mirada hacia Colombia, porque cualquier operación militar contra Venezuela tiene la grave dificultad que, desde el punto de vista de operaciones militares, hay una gran dificultad que ofrece Venezuela, y es que desde Castillete hasta la desembocadura del río Esequibo hay más de 3.850 kilómetros de territorio lineal. Una línea costera sumamente compleja que no facilita una operación de desembarco a través de portaaviones de manera expedita y fácil. Y luego tienes el hecho de que si sumamos el espacio acuático, si sumamos el espacio terrestre con la Guayana Esequiba, tienes que controlar un espacio superior a 1.700.000 kilómetros cuadrados. Esto no es Panamá, que no tiene más de 400.000 kilómetros. Esto no es Grenada, que no tiene más de 120.000 kilómetros. Y por lo tanto, lo que ellos utilizan como una operación psicológica para decir, ya en otros momentos hemos hecho operaciones de control en el Caribe, no les sirve para Venezuela. No les sirve para Venezuela. Y eso vuelve la mirada hacia Colombia, porque cualquier operación de este tipo, en términos de una operación de espectro completo, necesita Guyana, necesita Brasil, necesita Colombia. Al no tener Colombia, por lo tanto, una operación envolvente contra nosotros se dificulta. Agrégale a eso la posición, aunque ambigua, de Lula, sin lugar a dudas, es un elemento de contención. Por lo tanto, nada más les queda la República Cooperativa de Guyana. Y por eso que necesita desestabilizar a Lula y necesita desestabilizar a Petro. Esto agrega la conflictividad que Petro lo ha señalado, a pesar también de sus ambigüedades. Yo estuve recientemente en una comisión que envió Cancillería y el partido a la cumbre CELAC-Unión Europea en Santa Marta, y Petro dijo claramente: yo no voy a permitir que Colombia sea utilizado para una agresión contra Venezuela. Eso transforma, por lo tanto, a Colombia en un objeto. Si eso no fue suficiente, y con esto ya sí termino, es la respuesta nuestra. La operación Furia venezolana y la construcción de las unidades milicianas de combate es un elemento de disuasión en términos de guerra psicológica. Es la muestra de que estamos dispuestos a ir, como decía Bolívar en la carta de Irving: pueblos libres vencen imperios poderosos. Y de eso es lo que se trata, ¿no? La activación de los cuadrantes de paz, las unidades milicianas de combate, la convocatoria de alistamiento que ya va por más de 8 millones de venezolanos, más la elevación de los acuerdos estratégicos. Recuerden que acabamos de aprobar la elevación del acuerdo estratégico con Rusia, viene un acuerdo estratégico con China, por lo tanto, y aparte del convenio que tenemos con Irán. En conclusión, nosotros somos un escudo civilizatorio en este momento. Lo que está en juego es la condición de la humanidad. Lo que está en juego es cómo creamos una heurística de la resistencia y cómo la historia es un recurso estratégico para esto, ¿no? Por lo tanto, hay una primera dimensión en términos de conclusión, que es una conclusión epistemológica, ¿no? Nosotros tenemos que responder
con la historia como un recurso estratégico a ese intento de que olvidemos nuestro pasado y que solo nos concentremos en el futuro. En segundo lugar, es que la estrategia de acumulación de fuerza es un legado operativo planteado por Bolívar en la Carta de Jamaica y que el año que viene celebra 200 años con la convocatoria del Congreso Anfictiónico. Es la teoría de la acumulación de fuerza. En lo interno, además, este llamado a la Unión Cívico-Militar es el nuevo decreto de guerra-muerte de Bolívar de 1813 en esta condición, ¿no? Sin milicias, sin las comunas, sin la organización de base, el Estado puede ser una cáscara vacía fácil de quebrar, y por eso la importancia de las unidades milicianas. En lo continental, el relanzamiento de la CELAC y la UNASUR tiene que ser el nuevo Congreso Anfictiónico de Panamá y de resistencia ante esto, y por eso es interesante la declaración de Petro. Y en lo global, la multipolaridad sostenida por nosotros, nuestra diplomacia de paz, es el nuevo equilibrio del universo del cual nos hablaba Bolívar en la Carta de Jamaica. Esto vuelve la centralidad de la disputa geopolítica a la cuenca del Caribe. El Esequibo, Venezuela y Colombia es un punto de quiebre en esta lucha, y por lo tanto nosotros, siguiendo un poco aquel texto maravilloso de Rosa Luxemburgo, nosotros ahorita estamos en la dicotomía soberanía o barbarie. Soberanía o barbarie. Y estamos enfrentando una pulsión de muerte. Mientras que ellos apuestan a la pulsión de muerte, nosotros tenemos que apostar a la política de la vida, a la política de la esperanza. Y es una soberanía en donde todos tenemos que caber. Muchas gracias.